Venga le cuento, un espacio radial de Ambiente Estéreo, con información, cultura, deportes y actualidad. Venga le cuento, por Ambiente Estéreo. Son las 12 del día con 32 minutos. Aquí iniciamos su magazine Venga le cuento con toda la información, cultura e interés de nuestro municipio San Vicente Ferrer y por supuesto nuestro país Colombia. Saludamos a las personas que nos sintonizan a través de nuestra cuenta de Facebook. Ahí estamos en vivo y en directo para todos ustedes, para que también si no nos puede escuchar por la emisora o por Hacen-Red, estamos en vivo a través de nuestra cuenta de Facebook, por ahí nos puede escuchar. Saludamos a todos ustedes, saludo a mi compañero en cabina, Alfredo López Henao. Alfredo, bienvenido. Camilo, muy buenas tardes para usted, para todos nuestros oyentes y por supuesto para hoy miércoles a nuestra invitada, compañera de cabecera aquí, doctora, muy buenas tardes. Hola, don Alfredo, ¿cómo me le va? Camilito, buenas tardes. Y para toda la comunidad, y ya como que se va a extender más la audiencia, porque por Facebook me imagino que se van a pegar muchas más personas. Claro, vamos a tener próximamente transmisiones a través de las redes, Facebook, YouTube, Instagram, en fin, todos estos medios que vamos a incursionar a través de lo que son el video, también muy importante que la gente también esté viendo y esté viendo a los que están haciendo los diferentes programas. Así, doctora, que hoy vamos a empezar con usted, doctora. Bienvenida. Usted hoy nos va a hacer un recuento muy interesante, un recuento que tiene que ver con todo eso de la sociedad conyugal. Tema delicado. De la sociedad conyugal. Bueno, hemos venido y como para aterrizar y como contextualizar, y lo decíamos la vez pasada, hemos venido trabajando problemáticas cotidianas en la vida de nosotros y hemos venido trabajando ya va para 2 años, ¿cierto? Ya casi sí. Va para 2 años. Ya hay que hacerle Happy Birthday. Ah, sí, esta vez sí es con Happy Birthday to you. Y trabajamos primero la parte jurídica, eminentemente postulados jurídicos, luego trabajamos un poco de crecimiento personal, como mirando el fenómeno, y hoy a través de la problemática de la violencia intrafamiliar, de la violencia doméstica, de el maltrato hacia los niños, del abuso sexual, de la drogadicción, del alto índice de suicidio de nuestros menores, de todas esas problemáticas que nos afectan. Quise como ir ahondando un poquitico más el tema, pero al ahondarlo como tener una visión mucho más holística, mucho más integral para poder entender cómo ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué a veces como que nos retrocedemos como sociedad y como familia? A veces sentimos que avanzamos y a veces no. Por eso me permito hacer unas reflexiones. Yo no soy historiadora, no soy psicóloga, no soy economista, pero de todas maneras sí, al tener una visión muy integral de la situación, pues se puede como analizar la situación no solamente a nivel global, sino a nivel nacional y obviamente a nivel regional, y qué es lo que nos está atañendo a nosotros acá los sanvicentinos, porque aquí donde me tienes soy sanvicentina por adopción, ¿cierto, Camilito? Yo ya soy sanvicentina por adopción y me siento muy, muy halagada. Usted ya básicamente ya... Sí, y que conste que venía por 3 meses y mire, ya voy para los 5 años. Oh, Jesús. Y el tiempo pasa tenazmente. No, total. Bueno, yo quise de forma muy modesta, porque no quiero pues como pues que me las sé todas, pero quise de una forma muy modesta hacer un recuento como histórico, como mirando las estructuras sociales de los siglos XVIII, XIX y XX. Algunos dirán, ay, no, esta señora va a empezar a estudiar historia. No, yo lo que necesito es que me organice y que me diga que si tengo derecho a la sociedad conyugal y si mi marido me puede echar de la casa y eso. Pero pues la idea es como empezar como a tener una visión integral.
Entonces resulta que la sociedad en 1700, más o menos principios del siglo XVIII, siglo XIX, pues era una sociedad que estaba en unos cambios pues tenaces, en donde pues primaba el colonialismo, predominaba la esclavitud de las personas, predominaba las guerras, las revoluciones. Estuvo la revolución de Francia, en donde se empezó a hablar un momentico, nosotros los ciudadanos somos libres, y la gran proclama de la Revolución Francesa: igualdad, libertad y fraternidad. Y obviamente todo eso influyó en nuestro continente, en nuestras Américas, y empezó toda la parte de la revolución por la independencia, no solamente de nuestro país, sino a través de los diferentes países de la América del Sur, con nuestro gran libertador Simón Bolívar. Pues como esos cambios tan bruscos, esa lucha de dónde veníamos, de un colonialismo donde estaban los afroamericanos, había esclavitud, en donde primaba pues esas normas, porque nuestras normas tienen mucho que ver con el derecho o con la legislación de las Indias, o sea, de España, nos fueron implementando. Pues obviamente es una época bastante movida, por decirlo de alguna forma, a nivel mundial. Pero ¿qué nos importa a nosotros? ¿Cómo influye todas esas estructuras sociales, económicas, políticas de esa época, de esos siglos? ¿Cómo influye en la estructura familiar de nosotros? Entonces, la sociedad en sí, en esa época, la sociedad era una sociedad autoritaria, era una sociedad patriarcal, en donde el poder de la religión era bastante grande, en donde era prácticamente como paralelo al el poder del rey sobre las colonias. Había esa mentalidad patriarcal y androcéntrica, lo que ahorita conocemos como machismo, ¿cierto? Había en la población, en la ciudadanía, en esa época, pues había una sumisión total hacia la autoridad, incluso hasta un miedo increíble, y en donde se fue imponiendo el obedecer a la autoridad, y si no se obedecía, adiós mi querido, porque hasta había pena de muerte. Esa estructura social en nuestro país, en esa época, todavía estábamos ahí por ahí en los albores de la Gran Colombia todavía, pero esa estructura económica, que era feudal o esclavista, que era como colonia española, esa autoridad, esa estructura autoritaria, pues obviamente eso se refleja en las familias de nuestros países. Y obviamente entonces la autoridad se centró, por eso decíamos que era androcéntrica, es decir, en el hombre género masculino, no en el hombre, pues como se utiliza a veces el término como ser, si el hombre en forma general. A esta altura ya hablamos de todas y todes. En esa época, no, ni pulchiras, ¿cierto? Sino el hombre. Entonces era una familia autoritaria, donde la autoridad y el poder lo tenía el hombre. En otras palabras, los maridos. El hombre era el que tenía la autoridad en la familia. Y esa autoridad no solamente era en el rol como padre hacia sus hijos, sino como marido hacia su esposa, pero estaba en cabeza del hombre. Nosotros habíamos hablado al principio, cuando empezamos a tocar todas estas temáticas de la legislación colombiana, ¿cierto? En esa época estamos hablando de 1800, más o menos, 1800 y pico, principios del siglo.
había una potestad, patria potestad, que ya hemos hablado que a estas alturas del paseo, en pleno siglo XXI, hablamos de autoridad parental, pero en esa época la patria potestad estaba radicada en el papá, y los hijos se consideraban como propiedad privada de los padres, hacían lo que querían, el que daba la orden, los hijos simplemente tenían que cumplir. Estaban replicando como esa autoridad que tenía el rey sobre sus súbditos, pero también acá a nivel de la familia. Teníamos también otra cuestión. Bueno, en esa época, pues, es decir, eran los dueños y de los padres de los hijos, era la cabeza. Los castigos generalmente eran propinados con una violencia física, en donde les cascaban a los chinos tenazmente, en donde los colgaban, en donde les daban con el rejo con el que les daban a las vacas, etcétera. Muchos de nuestros padres y de nuestros abuelos alcanzaron a ver ese tipo de educación o de formación, de crianza, esas pautas de crianza, en donde también a nivel educativo la educación con sangre entra. Es decir, si usted no hacía bien la plana, y si usted no estudiaba, y si usted no aprendía, lo poquito que le estaban enseñando le cascaban tenazmente, y no solamente esa violencia, ese mando sobre los menores, no solamente tenían los padres, sino que lo tenían las autoridades educativas. Entonces, bien podía el profesor cascarle a uno, darle una cachetada, que pusiera uno las manos y le daba unos reglazos, etcétera, etcétera. Eso lo hemos nosotros vivido. En esa época también en la familia había, los hijos tenían como diferentes categorías. En este momento, siglo XXI, no la hay, pero en esa época sí, habían hijos legítimos, o sea, los concebidos y los nacidos dentro del matrimonio, hijos legitimados, que eran los que eran concebidos antes del matrimonio, pero nacidos ellos, los padres se casaban, y por eso en muchas partidas de bautizo se dice legitimado, ¿cierto? Hijo legitimado, que después terminaron siendo legítimos. Y los ilegítimos, que eran los escoria, que ni siquiera se les decía hijos naturales, sino que eran los hijos habidos fuera del matrimonio, y que eran totalmente estigmatizados, en donde eran totalmente desconocidos, discriminados, y por eso les digo que era la escoria de nuestras familias. Existía la potestad marital, es decir, la autoridad que tenía el hombre sobre la mujer, y la tenía en todas sus dimensiones, no solamente a nivel económico, ¿cierto?, sino a nivel de como madre, quien mandaba sobre los hijos eran los padres. Entonces la mamá tenía que pedir prácticamente autorización, o simplemente delegarle es decir, no delegarle, sino que el padre era el único que podía imprimir los castigos a los hijos, etcétera. La mamá simplemente era la cuidadora, el hombre era el que daba permiso, etcétera, etcétera. En esa época, el matrimonio, ¿cierto? Primero que todo nos elegían los maridos, con cuál gurre me iban a casar, ¿cierto? Antes de, pues, en 1700 se utilizaba la dote, que eso también en Europa, etcétera, era la dote de la mujer que tenía que dar, o que la familia daba, para poder casar a su hija, con la contraprestación de que el hombre no la iba a poner a trabajar, y que estaba garantizado, como se dice, su papa y su comida prácticamente de por vida. En esa época, estamos hablando del siglo XIX, principios del XX, en donde el matrimonio católico
primaba, porque pues la iglesia católica ha tenido un poder increíble en nuestro país, como consecuencia de que en Europa y básicamente en España pues era una religión católica, y entonces acá la religión se fue imponiendo también a fuego y sangre, que hubo hasta incluso las inquisiciones si no se sometían a la religión católica, etcétera, etcétera. Ustedes lo han visto eso en películas, lo han visto en novelas, etcétera, etcétera. Y el que medio se arriesgara pues a casarse por lo civil, pues tenía que hacer lo que se llamaba la figura de apostasía. ¿Qué quiere decir eso? Tenía que renunciar, decir, yo renuncio, no soy católico, renuncio a esto para yo poder tener permiso y no casarme por lo católico. Y eso era de gente berraca para esa época, para hacer la apostasía, porque eran estigmatizados. Y la sociedad conyugal, como empezó don Alfredo, pues como dijimos, a todo nivel la mujer estaba sometida al hombre. En cuanto a la parte educativa, no tenía derecho a estudiar. En cuanto a su parte íntima y sexual, le marcaba tener relaciones con el marido, y era cuando él quería, como él quería, y punto, sin derecho a chistar nada. Porque el fin del matrimonio, si bien es cierto no ha cambiado, una de las obligaciones era procrear y tener hijos. Y los maridos se sentían encantados de la pelota teniendo no solamente uno ni dos, sino 15 y 20 hijos. Entonces la mujer permanecía desde que se casaba hasta su adultez, simplemente pariendo hijos y criando hijos, y dedicado a cuidar al marido y a sus hijos. Esa era nuestra situación en nuestro país, que era soportado por las estructuras sociales, económicas y sociales, como se manejaba el mundo, era la cosmovisión que teníamos en esa época. Y ya cuando hay cambios de siglo, generalmente pues la gente viene como embalada. Eso es lo que se llama la inercia del movimiento, ¿cierto? Los cuerpos, y eso se sabe es en física o en química, Camilito, no sé, pero la inercia de los cuerpos, que si está en movimiento, el cuerpo sigue en movimiento. Si se tranca, si se para, sigue en movimiento hasta parar, o si está en reposo, para poderlo mover tiene que ser un movimiento fuerte. Entonces así las sociedades vienen como en esa inercia, vienen embaladas a finales de los siglos, pero empieza un nuevo siglo, pero eso es prácticamente de forma numérica, porque las estructuras vienen y la gente está acomodada o resignada a lo que se está viviendo. Solamente como por ahí a mediados del otro siglo, del nuevo siglo, es que empieza la gente a decir, oiga, ¿qué está pasando? Nosotros ya estamos en otro siglo. Es lo que está pasando en nuestra realidad actual. Estamos ya en el 2024 y todavía tenemos estructuras y pensamientos y pendejadas del siglo XX que ya no concuerdan con todos los avances en los que estamos actualmente. La propia evolución del siglo XXI se va a observar de aquí en adelante, años 40, 50, 60, que ya muchos de los que estamos aquí ya no estaremos, y si seguimos con esa crisis climática y con esa moda de que se están destruyendo por allá en el otro lado y nos están amenazando con cuestiones nucleares, quién sabe si estaremos por acá en este planeta. Entonces viene como el progreso de la sociedad, y ya llegamos como a mediados más o menos del siglo XX, ya como que empieza la era industrial, ya se acaba el feudalismo, ya no hay colonialismo, ya empiezan a entrar a regir otras normas, otra forma de pensar el mundo, otra forma de ver la vida, que sucede a nivel mundial, pero obviamente tiene una influencia necesariamente pues en nuestro país, en nuestra sociedad.
En esa época, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, surgen una serie de pensadores, de filósofos, de personas que realmente empiezan a decir, oiga, un momentico, que nosotros hablamos de Revolución Francesa y de libertad y de todo, pero tenemos que hacerlo como realidad. Y entonces las sociedades empiezan a ser un poco más flexibles, se van empezando a cambiar las estructuras, por ejemplo, económicas. Anteriormente era la cuestión de agricultura, la gente estaba en los campos, antes, en la etapa que estábamos hablando, ya a principios del siglo XX entra la otra era, que es la era de la industrialización, en donde aparecen las industrias, en donde aparecen las fábricas, y por lo tanto el modelo económico cambia totalmente. La economía, las estructuras sociales, ya aparece como ciencia lo que es la psicología. Entonces empiezan a ver pensadores en psicología como que empiezan a decir, oiga, un momentico, pero es que ¿qué le pasa al ser humano? Entonces ahí aparece Freud, etcétera, etcétera, y empiezan pues como a realizar todo ese planteamiento de los humanos, oiga, que el hombre, ¿qué está haciendo en este mundo? ¿Para qué vino? ¿Para qué nos sirve toda esa inteligencia, etcétera? Se vuelve entonces una sociedad mucho más sensible a partir del 20 para acá, del año 20 del siglo XX, 1920, 1930, 40, más. Entonces se vuelve una sociedad más flexible, en donde empiezan a reconocerse derechos, en donde ya la esclavitud ya ha desaparecido, etcétera. Y surge la psicología y se empieza a empoderar el yo, no como estaba, que simplemente se limitaba a respirar y a obedecer, y que eran considerados, que muchas veces los consideraban a los afrodescendientes o a los africanos, que creían que eran como animales de carga, que ellos no tenían alma. Los indios tampoco, los indígenas absolutamente. Aquí ya empezaron a decir, un momentico, que es que la cosa no es así y que tenemos derechos. Y se empieza a hablar del yo, se empieza a hablar de la persona, se empieza a empoderar a ese yo, y se empieza a decir, un momentico, nosotros podemos ser arquitectos de nuestro destino, y empieza a hablarse de libertad, de la gente que es libre, libre de pensar, derechos, lo que se llama ahorita derechos fundamentales. Pero también se empieza a hablar de la responsabilidad. Se empieza también a ver mucha teorías resultado de los filósofos, de las corrientes filosóficas, en donde empieza a predominar la razón, el pensamiento crítico. Hay famosos filósofos en donde se empieza a que en la sociedad pues hay clases sociales en donde debe haber contradicción y diálogo para poder ir avanzando, todo con base en la argumentación, con base en argumentos lógicos, pensantes, y no simplemente porque a mí me parece así, porque yo creo eso, sino con argumentos. Y aparece una cosa que nos va a cambiar la vida totalmente, y es en donde, como empieza el capitalismo y la era industrial, se empieza a darle mucho énfasis a la dimensión económica, y esta pasa al primer plano. Y ese punto de inflexión en que llega la comunidad mundial, a nivel mundial, la parte del capital, la parte económica, las otras dimensiones políticas, sociales, empiezan a quedar mucho más abajo, y se impone la plata. El que tiene plata manda, el que tiene plata pone condiciones, y todo gira alrededor del dinero. Si usted no trabaja, no come, se lo llevó el mandingas. Y esos rezagos lo tenemos en este momento, en pleno siglo XXI.
¿Qué pasa en la familia? Y vamos a dejar el tema hasta acá. ¿Qué es lo que pasa en la familia, en este tipo de sociedad que corresponde a corrientes universales? Lo que está pasando en el mundo, que aunque no hubiese internet, aunque no hubiese televisión, aunque no hubiese eso, sí llegaban las ideas europeas, americanas a estas comunidades, y empezaban a desarrollarse en cambios acá en nuestro país. Entonces ya, un momentico, la iglesia, perfecto, sí, qué chévere, que seamos todos católicos, pero un momentico, hay que hacer, porque la sociedad civil o el Estado tiene que empezar a legislar sobre eso, y hace un convenio o un tratado internacional con la Iglesia Católica, y lo que se llama el concordato, en donde no se requiere hacer la apostasía, renunciar a la religión católica y poderme casar por lo civil, sino que se le da como el mismo nivel de igualdad tanto al matrimonio católico como al matrimonio civil, reservándose obviamente la Iglesia Católica toda la cuestión de el cómo, los ritos, la cuestión de la fe para el matrimonio, que eso lo hablamos la vez pasada, como sacramento y cómo lo ve la autoridad eclesiástica. Pero los efectos civiles del matrimonio, que los hemos visto acá, efectos civiles personales entre los cónyuges, para con los hijos, y a nivel patrimonial, como es la formación de la sociedad conyugal, queda sometida a la legislación civil. Miren, desde 1928 se promulgó una ley que habla de que la administración de los bienes, o sea, se quita la figura de autoridad parental, de potestad marital, y se le permite a la mujer, se le da la capacidad para que pueda manejar sus bienes, para que pueda administrarlos, para que pueda hacer con sus bienes lo que quiera. Estoy hablando de 1928. Sin embargo, en el siglo XXI, pleno año 2024, todavía hay mujeres, señoras, que me dicen: ¿qué hago? Que a mí me dejaron esta finquita y resulta que mi marido es el que manda allá, es el que siembra o no, y me la va a vender, o no me da absolutamente un peso sobre lo que produce la finca, que fue herencia de mis padres. Desde 1928 a usted le dieron la posibilidad de administrar sus bienes. Entonces fíjese cómo esas estructuras sociales, pese a la normatividad como es el cambio y darle la capacidad a la mujer de manejar sus bienes, no, siguen todavía, después de casi un siglo, casi vigentes. Los hijos ya empezaron a decir un momentico, que es que los hijos empezaron a llamarlos, ¿cómo se llama? Hijos naturales, cuando dijeron: no, pues que todos son naturales porque nadie es por allá extraterrestre, son de aquí. Entonces empezaron a ver la cantidad de hijos naturales y se empezó a legislar a favor de esos hijos naturales, porque ellos eran traídos a la vida no porque ellos decidieran, sino porque simplemente pues unos padres irresponsables, casquivanos o casquivanas, tenían esos muchachitos y esos eran los que llevaban del bulto. Entonces, desde esa época hubo varias legislaciones en donde empezaron a concederles derechos, en donde podían participar en la herencia de sus padres, casi en pie de igualdad con los hijos legítimos, aunque no tanto, no pie de igualdad, sino como la mitad. Solamente, mire, don Alfredo, hasta 1982, o sea que ya cuántos nos llevamos, en donde se les dio igualdad de derecho a los hijos habidos dentro del matrimonio y a los hijos que no son del matrimonio, sino que son extramatrimoniales. Sí, hace como 42 años, y aún 2024 me dicen: ¿yo qué hago, doctora? Que yo soy hijo natural, me dio el apellido de mi papá y se murió, y a mí no me quieren dar nada, eso desaparecieron totalmente la fortuna de mi papá y yo me quedé mirando un chispero.
Entonces fijémonos cómo esas estructuras sociales siguen como predominando pese a que las normas y pese a que la sociedad ha ido avanzando. Entonces, seguiremos mirando para que tener como el cuadro completo y ya proseguiremos este tema en una próxima oportunidad. Espero que les haya gustado, que les dé una visión un poco más. Cuando se vaya avanzando en el tema, yo sé que se va a entender más y va a empezarse a hacer preguntas y razonamientos para llegar a conclusiones muy beneficiosas para nuestra familia. Muchísimas gracias por su atención. Nos oiremos dentro de 8 días. Don Alfredo, muchas gracias. Camilito, muchas gracias. Y a la comunidad y a mis oyentes, un abrazo especial. Doctora, a usted muchísimas gracias. En realidad estos temas son muy importantes, muy ilustrativos. Nos da a entender muchas de esas cosas que uno por ignorancia, pues ignorancia, o sea, en el sentido no es porque uno no pueda, porque es que la palabra ignorancia muchas veces la gente la asume como es un bruto. Es un bruto, sí. No. La ignorancia es cuando uno ignora algo sobre un tema como estos. Entonces, en esta ignorancia que tenemos nosotros, pues me parece muy oportuno, muy dado al momento que usted nos llegue con esta forma tan ilustrada de hacernos entender muchas cosas que es difícil comprender y que sobre todo los abogados, los jueces, pues interpretan de una forma muy propia, ¿cierto? Pero que en realidad hay cosas que están muy claras en la ley. Ajá. Bueno, don Alfredo, me encanta que como se dice su comentario, y espero que la comunidad también lo reciba de esa forma. Así que la esperamos, doctora, en 8 días para aquí seguir tratando este tema que muy seguramente la gente, nuestros oyentes, han quedado muy inquietos. Camilo, una feliz tarde, doctora, una feliz tarde, y hasta aquí llegamos con el magazine de hoy en Venga Le Cuento. A usted, compañero, feliz tarde, doctora, feliz tarde, y nos vemos entonces nos vemos el día de mañana con más información en Venga Le Cuento. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Camilito, que estés muy bien.